Muy buenas tardes, bienvenidos a este informe de Cierre Colombia, informe que grabamos todos los días donde hacemos un análisis de las acciones, del dólar y de los hechos más relevantes en el mercado internacional. Como es habitual, por lo general damos un título al informe, pero antes de iniciar recuerden suscribirse a mi canal Orlando Santiago Fénix Valor, donde pueden ver todos los días estos informes y también pueden ver informes eventualmente de carácter especial. Para esta ocasión, el nombre del informe: cada que Petro habla se dispara el dólar. Ustedes saben que el viernes anterior, durante el día, el presidente Gustavo Petro se refirió a los fondos de pensiones incluso casi como unas entidades que se aprovechaban de los trabajadores, donde vivían de cobrar comisiones y que los trabajadores pues básicamente eran explotados por los fondos de pensiones. Ese rencor, ese odio con el que siempre Petro se expresa frente al sector financiero, frente al sector productivo y frente a grandes empresarios, pues es el que los inversores sienten pánico cada que hay una manifestación de este estilo. Ahora, si a eso le suman las intenciones del presidente Gustavo Petro de liberar a las personas que fueron puestas en custodia después de las manifestaciones violentas del año anterior, donde asesinaron policías, asesinaron ciudadanos, generaron daños a infraestructura, en fin, pues básicamente la intención de liberarlos, eso significa, o la interpretación de los inversores, es que básicamente estamos ante un presidente que pareciera premiar la delincuencia y el crimen, y ante esta situación un dólar que venía bajando la semana anterior pues simplemente se perdió esa recuperación ligera que venía presentando el dólar, porque poco sirve hablar o estar contentos porque el dólar baja 200 pesos si recordemos que desde la fecha de elecciones el dólar se había incrementado en Colombia 1.100 pesos. Nada es comparable en la región en términos de mercados o de países con economías similares a la colombiana. En este orden de ideas, el pánico fue apareciendo en el mercado y el entorno internacional tampoco ayudó mucho luego de mitad de jornada, y los índices en Colombia simplemente se fueron a la baja. Pasemos a la pantalla para ver al mercado, al dólar y los demás mercados internacionales. El Colcap finaliza con un descenso del 1,87%, se ubica al cierre en 1.217,68 unidades, negociando 64.170 millones de pesos. Lo que hablaba o lo que les decía la semana anterior, y es que ya pasa el efecto de rebalanceos y vuelve lo habitual. Lo habitual es bajo volúmenes de negociación, muchos inversores con desconfianza en Colombia, y eso se traduce en un mercado poco líquido. En ese orden de ideas, las acciones más negociadas: Ecopetrol con 19.207 millones, seguido por Preferencial Bancolombia con 9.874 millones de pesos. En términos de variaciones, Grupo Sura ocupó el primer lugar, un avance del 8,44% a 40.990 pesos con 1.526 millones. Decir que con Grupo Sura ni con ningún emisor en particular, no, como tampoco en las caídas, pues había un aspecto fundamental particular, pero ya es de conocimiento público que los Gilniski, al tener acceso a poder operar en el mercado, pues cada que ellos ven oportunidades, según ellos, o su intención, que es control, no valorización, pues intervienen en el mercado. Parte de una posibilidad de ese estilo podría haberse dado en Grupo Sura, porque en condiciones normales, en un mercado que cae como el día de hoy cayó en Colombia, pues no es normal que una compañía tenga una variación, particularmente si estamos hablando del GEA. El segundo lugar fue para Cemex, que subió 5,94% a 5.800 pesos con 57 millones. Recuerden que la gente que tenía Cemex por allá en el 2020, 2019, que la vendían a 1.500 pesos, a 1.700 pesos, que en fondos les decían que vendieran porque era una empresa muy endeudada. Luego en la OPA del 2020 a gente desvalorizada le decía que vendieran porque iba a perder liquidez. Solo imagínense, de la OPA del 2020 a 3.250 a hoy, la acción prácticamente ya se ha doblado, casi se ha doblado, y la gente a la que le vendieron en la OPA desvalorizados, ¿cuánto? 50, 60, 70%. A lo mejor lo invirtieron en el Colcap, y eso por ser generoso, o sea, en una media del Colcap, y el Colcap de esa fecha hoy ha caído más de 15%. Así que esto habla de lo peligroso que es invertir en bolsa.
leyendo un chat, mirando redes sociales o esperando que una firma le diga qué hacer, cuando el objetivo muchas veces del mercado es la famosa liquidez. Nada más peligroso para una persona común y corriente pensar que ese es el único argumento de inversión, porque en bolsa lo que realmente genera resultados es el valor, o sea, el potencial de valorización. Y en el caso de Cemex en particular, pues por supuesto, algunos inversores, los que quedaron después de todas estas OPAs, pues simplemente esperando ese comunicado de OPA de desliste, que tiene unas connotaciones muy interesantes. Eso no es de conocimiento público, no lo van a ver en Twitter, pero que nosotros en el servicio Fénix le contamos a nuestros clientes, y es que hay unas particularidades post desliste que para Cemex no es viable, en el sentido de no tener una compensación lo suficientemente justa en la OPA, pero todo eso tiene una razón y un porqué, pero solamente lo comentamos de forma interna. El tercer lugar fue para Grupo Éxito, que subió 3,38% a 3.550 pesos con 28.7 millones, esto asociado puntualmente a las caídas de la semana anterior. En el lado de las desvalorizaciones teníamos a ISA, que en la subasta de cierre, aquí lo pueden ver, la pasaron de 18.490 a 17.780, o sea, casi que toda la caída de ISA se produjo en la subasta de cierre, 5,43%, 17.780 pesos de cierre con 1.794 millones. El segundo lugar fue para Promigas, que bajó 4,26% a 4.500 pesos con 135 millones negociados. Y el tercer lugar para Preferencial Grupo Argos, que bajó 3,69% a 6.010 pesos con 35 millones de pesos. Pero este informe se llama "Cada que Petro habla se dispara el dólar", y la razón aquí la tiene. El dólar, que la semana anterior venía bajando, que teníamos la posibilidad de ubicarnos incluso a buscar los 4.600 pesos, pues simplemente no ocurrió. Ya se comentó acá las razones, la forma en la que Petro habla sobre el sector financiero, la manera en la que trata a los delincuentes, dándoles beneficios y libertad. Y pues en ese orden de ideas, pues por supuesto esto es una pésima señal. Por eso el dólar el día de hoy sube otra vez, se trepa 45 pesos, se negocia en promedio a 4.812 pesos con 55 centavos, y nuevamente la preocupación aparece en el mercado. En términos de noticias internacionales, teníamos datos, primero, que la OPEP decidió mantener inalteradas las tasas, pero algunos datos macroeconómicos y expectativas en el mundo sobre recesión pues llevaron a que probablemente una producción estable sin cambios, pues si hay recesión, y es la tesis que hemos manejado en Fénix Valor, pues por supuesto si la producción no se ajusta o no se disminuye, la demanda va a caer, y eso significa presiones bajistas en los precios del petróleo. Por eso la referencia Brent baja 2,94 y el WTI 3,25%. Súmenle, y de hecho el peso hoy debería haber caído más con el dato de inflación en Colombia. Inflación desbordada nuevamente, y no es algo que se acaba de conocer. Alimentos es uno de los rubros que más afectan a los colombianos, y los alimentos no los consume únicamente Luis Carlos Sarmiento Angulo, los consume todo el mundo, y aquí el gobierno continúa en sus contrariedades. Y recuerden que los alimentos se dispararon desde los paros del año anterior, en el 2021, cuando se rompió, se destruyó el ciclo de producción, transporte y lugares de comercialización. Casi que hay una nueva siembra, un nuevo ciclo, y eso trajo un costo muy elevado que todos los colombianos lo estamos pagando. Eso es lo que pasa cuando se piensa en hacer marchas sin pensar en las consecuencias. En ese orden de ideas, incluso por presión de alzas de tasas de interés, con más razón el peso debía bajar, pero reitero que los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro son aún más tenebrosos que estas situaciones, y por ello tenemos un dólar que continúa disparado. En el mundo hoy, el mercado americano bajaba 1,40, 1,79, 1,93, sus tres principales índices en la región: Brasil 2,27 abajo, Argentina 3,08 abajo, Chile 0,31 abajo y México 0,84 abajo. Realmente el impacto de materias primas, pues por supuesto tiene su efecto en la mayoría de los mercados, pero
lo que más pesaba el día de hoy era la incertidumbre nuevamente que se genera por efectos de recesión. ¿Qué esperábamos en el servicio Fénix el día de hoy? Pues por supuesto esperábamos un Colcap, de hecho aquí lo comentábamos, que a partir de las preocupaciones de los inversores locales por pronunciamientos del presidente Petro frente a fondos de pensiones y su intención de liberar condenados, pues había incluso, fuimos un poco conservadores, esperando un comportamiento mixto en ambos, pero al final fue mucho más impactante, bajista para el Colcap, con un entorno internacional complejo, también hay que decirlo, y un dólar que continúa subiendo. Les recordamos que el servicio Fénix va a subir de precio en cualquier momento. Ya en este momento solamente estamos a 1 hora de comenzar nuestro seminario, así que el grupo reducido, porque eso es lo que se maneja en mis seminarios, grupos pequeños, no nos interesa tener grupos ni de 100, ni de 200, ni de 500 personas, por eso tenemos digamos un filtro, y es el valor o el contenido que hay en nuestro seminario que hace que los grupos sean muy pequeños y en ese orden de ideas sea casi que un seminario personalizado. Las personas que van a asistir se van a dar cuenta el día domingo cuando termine el seminario lo que habrá valido la pena. Así que el servicio Fénix, que en cualquier momento va a subir de precio, les recordamos que pueden tener más información siguiéndome en mis redes sociales o escribiendo al correo electrónico orlandos22@hotmail.com. No se olviden suscribirse a mi canal de YouTube y nos vemos en el siguiente video.